Hola queridas amigas y amigos, aquí estamos en otro capítulo del programa Encuentro de Mentes. Oye, nuestra biblioteca tiene más peso en libros que la propia biblioteca. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Mira, hoy día tú sabes que el mundo siempre ha sido un lugar muy bonito para vivir y todo, pero también ha tenido tragedia. A ver, frente al cementerio en general, hay un monolito con una mujer que levanta sus manos hacia el cielo, digamos, una estatua y ¿Ya? hay como unas llamas, ¿sí? Y nadie sabe qué es lo que es eso. La frente al cementerio general. Bueno, te contaré, Renzo, que abajo de esa estatua hay 2.500 cuerpos humanos enterrados. dos mil 2500. quinientos ¿Y por qué? 2.500. Y eso corresponde a una sola tragedia que hubo en Chile y que no tiene parangón, creo que en el mundo. Bueno, aquí estamos de vuelta para escuchar la interesante historia que nos tiene Felipe. Solamente es interesante, ¿ah? Es una de las tragedias más grandes en un incendio, porque esto fue un gran incendio que ha ocurrido y yo te diría que lo superan las Torres Gemelas nomás, si a incendio se refiere. Esto ocurrió así, te voy a contar, Renzo, cómo era la cosa en esa época. Tenemos que retroceder a 1863. Esa es la fecha. Gobernaba el país José Joaquín Pérez. Resulta de que en esa época la aristocracia vivía alrededor del centro de Santiago y en la calle 18. A un lado estaba la Chimba, ¿no es cierto?, donde estaban las, eh, las casas de tolerancia que se llamaban, y al otro lado quedaba la Cañada, donde había casas un poco, o sea, bastante más elegantes. Así que la gente paseaba por el centro de Santiago los días domingo, por ejemplo, o martes o jueves, cuando fuera, con sus mejores vestidos y los hombres con sus chisteras y sus bastones y todo. Y había, queridos amigos, una iglesia donde se reunía toda la aristocracia chilena. Esta iglesia se llamó la Iglesia de la Compañía de Jesús. Era una iglesia que tenía unos 40 años cuando ocurrió esto. Resulta de que, a ver, para ordenar las cosas, había un reverendo, el reverendo de la iglesia, el párroco de la iglesia, era un tipo que le encantaba llevar gente, porque el diezmo que daban en esa época y todo le convenía llevar gente, y era un tipo muy, muy fuerte y hablaba de Dios y de los pecados, y si pecan al infierno se irán, y escuchad los que no den plata aquí también se van al infierno. Una cosa tremenda. Y resulta de que este cura, el reverendo Ugarte, para diciembre de 1863, que la Asunción de la Virgen, ¿no es cierto? Todavía tenemos esa tradición. Él quería tener mucha gente en la iglesia y mandó pintar a un pintor que según él era un pintor de pacotilla, un, un cuadro de la Virgen con el niño de 6 metros de altura. 6. Y 6 metros de altura. Con su canvas, ¿Qué? con el lienzo Ya. pintado al óleo. Y resulta que el reverendo estaba muy preocupado porque era un día lunes y al otro día martes, se celebraba la Asunción de la Virgen. Así que él quería que todo el mundo fuera y que todo el mundo se confesara y que todo el mundo diera plata. Así que en esa época, te cuento, Renzo, que Santiago se había iluminado por gas desde 1857, o sea, llevaba 6 años el gas, lo que producía algunos incendios. Y este reverendo, que era como, imagínate, era una especie de productor de eventos católico, ¿ah? Era un productor de eventos, eso es lo que era. Mandó poner 5.000 velas en un candelabro que había gigante, que pesaba 7 toneladas,
Pero las velas no tenían problema porque él sabía, tenían unas cosas especiales donde caía ¿cómo se llama? La esperma y todo. Pero también mandó poner 25 cañerías de gas. Y se lo hizo el propio sacristán. El sacristán sabía algo de gafitería, parece, y puso las 25 cañerías. Pero ¿para qué eran estas cañerías específicamente? Para iluminar con luz como que se iban al cielo. Entonces la gente se iba a empezar a juntar y esto iba a ser así como, imagínate, un concierto de YouTube, una cosa así, lleno de luces, de Madonna, todo espectacular. Ya. En esa época, aunque ustedes no lo crean, las mujeres no tenían derecho a asientos en las iglesias, lo tenían los hombres. ¿Qué? Si es que no tenían derecho a asiento las mujeres, Pero solamente si caballero, había pocos caballeros, las mujeres se podían sentar, si no, no. Así era. Entonces, no, si tiene sus ribetes increíbles. Entonces resulta que, ¿qué es lo que hacían las damas de la época? Llevaban a su mucama, a su ayudante, y les llevaba una alfombrita y una preciosa taburete, muy bonito, para sentarse. ya. Y ahí estaba, con vestidos de crinolina, que eran vestidos anchos. Imagínense la época, lleno de colores. Y cuando la gente empezó a entrar a la iglesia, empezó a ver las velas encendidas. Y dijeron, qué bonito, es como estar en el cielo. Y se empezó a juntar la gente. Cuando ya no cupieron más, ya, en vez de dejar gente fuera de la iglesia mirando esta misa, Ya. el reverendo consideró que era mejor cerrar las puertas. Que había que cerrar las puertas porque este era un espectáculo que no era para cualquiera tampoco. Entonces, los otros se quedaron oyendo al reverendo, que a propósito hablaba muy bien, tenía el don de la palabra. El reverendo le había dicho al sacristán que tuviera cuidado, le decía, ten cuidado con las cañerías, que queden bien unidas, y ten cuidado con la cañería 24, que le he visto hacer cosas que no debe. Cosas que no debe era que de repente tiraba fuego y de repente no. No se preocupe, padre. ¿Dónde está ese pintor de pacotilla que todavía no me trae el lienzo de la Virgen? Pintor de pacotilla, lo voy a excomulgar, decía el reverendo. Ahí viene llegando, padre, ahí viene llegando el pintor. Traigan a ese flojo y todo. Y colgaron, y el sacristán, por supuesto, ahora cuelga, era inmenso, ahora cuelguen el lienzo de la Virgen. Lo colgaron. Padre, bastante grande y pesado. No importa, Dios te dará fuerzas. Bueno, colgaron la cuestión de la Virgen. Y al otro día, pues esto fue en la noche, empezó a entrar la gente y vio las 5.000 velas prendidas. Una cosa maravillosa. Y con el lienzo de la Virgen, y decían, ay, qué linda, mira la Virgen, se parece a mi tía Eduvigis, o lo que fuera. ¿No? La tía Eulalia. La tía Eulalia. Y resulta de que, de repente, el reverendo dice, ahora hay que darle a las cañerías. Y le avisa al sacristán, ahora necesitamos las 25 cañerías, dale con todo. El sacristán había contratado unos gañanes que había por ahí para que dieran cañerías. Y se empezaron a encender las cañerías con un gas precioso, que además tenían como unos vidrios. Era una cosa maravillosa y la gente quedó como ¡pam! Una cosa maravillosa. Perfecto todo. Hasta que vino un problema. Una de las cañerías, justamente la que decía el reverendo Ugarte, tiró fuego, pero se apagó. Ya. Tiró humo, se apagó. Algo tenía esa cañería. Y el sacristán, para hacerlo mejor, le dio todo el fuego, cosa de que el hollín que hubiera en la cañería saliera y pudiera salir la luz. Y justamente fue lo que pasó. El hollín que había en la cañería, a pesar de que eran nuevas, pero estaban probadas, ese hollín, esa cosa sucia que había, apagó la cañería un momento y cuando le dio con todo, salió disparado el fuego y se apagó. Como Como una lanzallamas. una llama y se apagó.
Y todo el mundo siguió y el padre decía entonces, Jonás tragó a la ballena y la expulsó Perdona, pero sobre... ¿no sería la ballena la que se tragó a Jonás? Perdón, disculpen, la ballena, estoy al revés, ya estoy demente. La ballena, es que era una ballena chica. La ballena se tragó a Jonás y lanzó su cuerpo sobre la playa y todo el mundo impresionado. Todo el mundo impresionado. El infierno, el purgatorio y el cielo. Hay tres alternativas. Elegid. Bueno, y de repente una de las personas dice, Dios mío, dice, se está quemando el lienzo por abajo de la Virgen. Y otros dicen, ¿qué? Se está quemando el lienzo de la Virgen y empieza a quemarse rápidamente. Y empiezan a decir, se está quemando la Virgen, traigan agua, se está quemando la Virgen, traigan agua. Que iban a traer agua si estaban todos juntos, apretujados los 2500 en esa iglesia, que no era tan grande como la catedral, que quedaba justamente donde hoy día queda la calle Agustinas con bandera, donde están los jardines del ex Congreso Nacional. Ahí quedaba. Ya. Y todo el mundo de repente se empieza a dar cuenta que aquello no era nada un amago de incendio, era un tremendo incendio y empieza la gente, ayúdenme, me estoy ahogando, me quemo. Y el incendio fue una cosa terrible, espantosa. Eso, el incendio, el lienzo de la Virgen estaba pintado con óleo y el óleo no había secado, por lo tanto se inflamó. Y te cuento que la gente empezó a huir. El problema fueron los siguientes. Había mucha gente, lo primero. Lo segundo, las banquetas que le habían traído a las señoras que no tenían asiento en las iglesias, que algunas habían sentado porque muchos hombres no iban, se refalaron con los vestidos de crinolina, que eran esos vestidos anchos. Se refalaron las alfombras, la gente empezó a caer una encima de otra. Y la gente, por arriba de los asientos, algunos hombres, trataron de llegar, porque ya había humo, ya se estaban, ya, a la puerta. Y llegaron a la puerta un montón de hombres, yo te diría que unos 100, 150 hombres a la puerta. Y así para poder abrir y salvarse de eso que estaba comenzando. Es que en esa época le tenían mucho miedo a los incendios porque no había compañía de bomberos, no había. Y de repente se dan cuenta, Renzo, llegan a la puerta y había así una tranca gigante. Y Estaban resulta que cerradas, una atrancadas. atrancada, la iglesia atrancada con un palo que no nos podemos ni tú ni yo, había sido puesto por estos gallos grandes. Las puertas, damas y caballeros, se abrían hacia adentro, no hacia afuera. Y ahí empezó la tragedia. Trataron de abrirlas hacia adentro, pero la gente se apretujaba tratando de salir. En ese momento todos los cortinajes y todas las cosas de género de la iglesia empezaron a arder y a dar una temperatura muy grande. Eso estaba cerca del altar y a los costados. La gente empezó a incendiarse. Alguna gente, porque la crinolina es un material que es inflamable. Así que había algunas mujeres que se transformaron en verdaderas antorchas. De dramática la historia, como un Es infierno, terrible. ¿no? Es un infierno. Y Mm. de repente se empieza a llenar y empieza a salir por la torre del campanario, empieza a salir fuego. Y toda la gente de Santiago se da cuenta de que se estaba incendiando la iglesia y todos dicen, incendio en la iglesia de la compañía, traigan agua y arena. Unos tarros de agua, unos tarros de agua. Te contaré que adentro, con las puertas cerradas, se empezó a formar una especie de pared de gente muerta. La pared tenía 4 metros de altura, gente que había tratado de llegar arriba, no sé, estaban desesperados. Y Dentro de la nave de la iglesia. dentro de la nave de la iglesia, porque las puertas se abrían hacia adentro. Y de repente lograron desde afuera, con hachas, abrir la puerta. Al final, con mucha gente trabajando con hacha y todo, abrir la puerta. Lo que se encontraron fue dantesco. Lo que se encontraron fue con una pared de casi 5 metros de altura, lleno de cadáveres, unos arriba de otros. Tuvieron que saltar esa pared e ir trepando por gente que estaba alguna carbonizada, otros no estaban carbonizados,
estaban en perfecto estado, pero muertos por la asfixia, y se encontraron adentro con, escúchenme, miles de cadáveres. Gente que se había ahogado, gente que se había quemado. Esa noche, esto empezó como a las 6, 7 de la tarde. A las 8:30 de la noche el incendio ya había terminado. El campanario cayó y la campana, que era gigantesca, cayó sobre los feligreses, que algunos ya estaban muertos. Oye, pero Lo- tú hablaste de 2.500 muertos. Eso es lo que había dentro de la iglesia, que murieron todos carbonizados, asfixiados. no se salvó ni uno, porque la iglesia además tenía estos vitrós famosos, pero con reja, para que no se robaran las cosas, no se robaran los cristos, los cáliz de oro que había y todo, así que, o sea, quedaron encerrados en una iglesia que se transformaron en 2.500 cadáveres. Oye, ¿y tú por casualidad tienes una Sí, idea más o menos de cuál fue el comentario, cuáles fueron las reflexiones que se hizo en la época sobre el evento? sí, ¿Qué dijeron sí. sobre esta tragedia tan terrible? Bueno, con esta tragedia se formó el primer cuerpo de bomberos de Santiago en diciembre de 1863, cuyo primera víctima o primer mártir fue el gran Tenderini. ¿Te acuerdas que te hablé la otra vez de la calle de los Perros, el callejón de los Perros? Tenderini murió en un incendio en el Teatro Municipal y la calle lleva su nombre. Pero déjame seguirte contando. Mm. Pusieron a los cadáveres en la calle Huérfanos, que siempre tiene tragedia la calle de Huérfanos, que en esa época se llamaba la calle de las Caballerizas. Pusieron uno al lado del otro y llegaron a contar 2.500 personas muertas. Al otro día hizo mucho calor, no se podía reconocer a los muertos porque estaban bastante carbonizados y porque no tenían carnet de identidad. En esa época no se usaba esa cuestión. Y vino un problema. Estaban en verano. A los 2 días que trataron de ubicar de quiénes eran, comenzó a salir un olor muy malo de los cadáveres. Me imagino. Así, imagínate toda la calle Huérfano llena de cadáveres, olores malos. Trataban de traer hielos para que no se pudrieran tanto los cadáveres, todo, pero no hubo caso. Y el presidente José Joaquín Pérez dijo estas palabras: hagan una fosa común que tenga 25 varas de ancho y 10 varas de fondo. Esto significa, en esa época se medía en varas, no en metros. Significa más o menos, la vara es una yarda, 0,92. Significa más o menos que el hoyo tenía 24 metros de largo por de ancho por unos 8 o 10 metros de profundidad. Y ahí dijo que vayan a la fosa común. Y así lo hicieron. Empezaron a llevar por la avenida La Paz en carretones a toda esta pobre gente y las fueron echando en una fosa común. Esa fosa común es la que está hoy día con esa estatua que te conté frente al cementerio general. Mm. Ahí están abajo los 2.500 muertos de la iglesia de la compañía. O sea, esta es la peor tragedia que ha tenido el país, supongo, ¿no? Yo creo que sí, fíjate, no lo había pensado. Estaba pensando en guerras, digamos, que tuvo 4.000 muertos la Guerra del Pacífico, 10.000 muertos la Revolución del 91, pero en una sola tragedia ha sido la tragedia más grande. Te voy a contar, Renzo, que algunas casas, nunca más se abrieron en el centro. ¿Sabes ¿Cómo? por qué? Porque, porque la familia completa murió. Ah, estaban todos Estaban, en la misa. estaban todas en la iglesia, po. Y fíjate que alguna gente que estaba afuera decía: nosotros que somos pobres no podemos entrar y nos discriminan y todo, y después decían lo que son las cosas. Decía doña, oiga, doña Telvina, hubiéramos entrado nosotros, ahí nos quemamos vivos, qué tragedia más grande. Bueno, y mientras entraban los carromatos al cementerio general. En ese momento con esta tremenda tragedia, que acuérdate que Santiago tenía solo 100.000 habitantes,
O sea, se murió el 2,5% de la población de Santiago. Eso te iba a decir. En esa Sí, época, 2.500 personas eran muchísimo. era equivalente a 140.000 de hoy, Claro, en el Santiago que vivimos hoy día. claro. 140.000. Lo que pasó fue que uno de ellos dijeron, no podemos seguir con incendios, tenemos que crear una compañía de bomberos. Crearon una compañía de bomberos con unas bombas que todos ustedes habrán visto que tenían como unas bombas de agua y eran tirados por 6 caballos percherones. Los percherones de la zona de Percheron, Francia, los percherones llegan a pesar 1.200 kilos y salen disparados y no los para nadie. Por eso es que a la gente grande, antes, a las mujeres grandes, para reírse de ellas, le decían, parecía el caballo de la bomba. Eran caballos gigantes. Entonces las mujeres de la época se sentían, había mujeres de 1,75 m que eran inmensas, o 70, ahora todas las muchachas son gigantes, y se sentían muy ofendidas. Bueno, y esto creó entonces lo que se llamó la primera compañía de bomberos de Santiago, cuyo primer mártir fue Tenderini. Yo te diría que esta fue la tragedia más grande que ha ocurrido en Santiago, 2.500 muertos, casas que nunca más se abrieron, y me parece que muy poca gente la conoce y yo no sé por qué, pero así es. Mm. Así fue exactamente. Es increíble que sea una historia tan potente, tan fuerte, con tantos muertos y todo, que se sepa muy poco de eso, ¿no? Son historias que hay que conocer y bueno, también uno podría sacar, digamos, algunas reflexiones, conclusiones de, Hay una. a ver, Todas las iglesias de hoy día se abren con las puertas hacia afuera. Eso sí, sí te lo algo, puedo decir. algo aprendimos por lo menos. Algo aprendimos por lo menos. Y ¿Mm? la otra es que el Cuerpo de Bomberos de Santiago es bastante efectivo. No, pero son ad honorem. Y Sí, siempre fueron ad honorem y son tipos muy valientes porque yo no sería bombero. nuestros grandes Son, héroes los bomberos. así es. Y siempre están para ayudar. Eso es verdad, totalmente verdad. Bueno, le vamos a contar a la gente que vamos a estar haciendo estos programas más cortos de un solo tema, por eso hoy día el tema fue esta historia, pero sí yo quiero anunciarte un poco, Felipe, lo que voy a hablar en el próximo programa yo, que ¿Ya? es muy interesante, que tiene que ver siempre con los extraterrestres y todas estas cosas, y tiene que ver con el famoso Triángulo de las Bermudas. Tú sabes que en el Triángulo de las Bermudas, ahí, Sí. sector Las Sí. Bahamas, por ahí, ¿no? Eh, Sí, claro, está entre Mudas, Bahamas y Miami, pero han pasado cosas tremendas. Han desaparecido aviones, barcos y todo, pero Exacto. la historia interesante que te voy a traer para el próximo programa, Felipe, es que al parecer ya hace muchos años que se dilucidó el misterio, pero se mantiene en secreto. Esa sería la historia, que el misterio del Triángulo de las Bermudas ya lo dilucidaron militares y qué sé yo, científicos, hace muchos ¿Ya? años, pero lo han mantenido en secreto porque en el centro de ese triángulo ¿Ya? habría una nave espacial gigante que de hecho no se le llama nave, se le llama arca, ¿no? Una arca espacial, porque su tamaño es tan grande que se le llama arca, que ya los militares, no solo de Estados Unidos, sino que de varios países en secreto, habrían analizado, habrían estado en el interior y hay muchas cosas interesantes que habrían ocurrido dentro de esta Sí. arca. Y no solo eso, sino que al parecer hay otras en el planeta. Creo que hay tres o cuatro más. La otra está en el Triángulo del Dragón, en Asia, digamos. Hay otra se dice que en Ucrania también, interesantemente. Bueno, pero no voy a adelantar mucho más, No, pero tengo montones de preguntas que hacerte, sí, montones. sí, Te voy no, a... voy a venir preparado para el próximo programa, voy a venir preparado, Felipe, para contestar tus preguntas, pero claro, este es un tema que mucha gente no va a poder creer, porque No, que haya una nave espacial gigante bajo el océano, que sea la que genera la anomalía, sería una anomalía de protección, para que nadie que no sea bienvenido llegue a esa zona. Pero también hay fotografías
de estas naves o posibles naves que se han sacado en el tiempo, pero dicen, no, si son cosas naturales y qué sé yo, vamos a revisar esas fotografías también, porque realmente decir que son, digamos, estratos naturales del suelo oceánico es bastante absurdo. Cuando la gente las vea, las fotos, se va a dar He cuenta visto. que es imposible que sea algo natural. Incluso he visto ciudades, caminos debajo del agua que dicen que son formaciones normales, son ladrillos, impresionante. Claro, claro, y hay hasta pirámides bajo el océano que no, que dicen, no, lo que pasa es que cuando las corrientes se sincronizan con la vibración de señales de radio, Forman, cualquier forman pirámides. se forman pirámides porque la oscilación magnética, circunvirímbica del océano, no sé, cualquier tontera. Así que vamos a ver fotitos, vamos a ver cosas y vamos, bueno, y vamos a hablar de esto que es bastante extremo. Bien preparado, porque te voy a hacer muchas preguntas, bien preparado. No hay problema. Si no sé contestarlas, algún chamullo voy a inventar. Aquí nuestro gran enemigo, Felipe, es el secretismo, el ocultamiento tan grande y constante y pervasivo que hemos tenido a través de las décadas, con el ocultamiento de todo lo que sean razas distintas a la nuestra, que es muy difícil, es como un poco el tema de las guerras, ¿no? No vamos a hablar de guerra hoy día, pero sí quiero decirte que hay ciertos temas donde el secretismo y la desinformación son la herramienta más poderosa que se utiliza, por ejemplo, en las guerras. Tú sabes que Winston Churchill decía que en tiempos de guerra la verdad era un valor tan preciado que había que ponerle varios guardaespaldas llenos de mentiras alrededor, ¿no? Porque la verdad es como el gran tesoro dentro de una época de guerra. Entonces, bueno, también ocurre con el tema extraterrestre y todo, que hay tanto en juego, la tecnología, las religiones, la dominación mundial, posible control de ciertas razas externas a nosotros. Entonces, son tantos los temas de poder que hay en juego, tanto en la guerra como en el tema extraterrestre, que tratar de explicarle a la gente lo que los entendidos han descubierto es una tarea tremendamente compleja. Interesantísimo, me encantó. Oye, a propósito de nada, me encantaba el guatón Winston Churchill. No sé por qué lo digo, pero me encantaba. Encuentro que hablaba bien. Tú sabes que nació en el Palacio Blenheim. Por favor, vean el Palacio Blenheim. Él nunca conoció su casa. Nunca la pudo conocer entera porque era demasiado grande, es impresionante. Han filmado películas ahí. Bueno, no quiero meter más palabras ya. Winston Churchill. Nosotros le decíamos el cachetón del puro. El cachetón del puro. El cachetón del puro. Oye, ¿serían puros cubanos los que fumaba Churchill? Capaz, pues, ese es capaz no, era capaz de vender el alma por un puro. Claro. Lógico. Bueno, esperamos que les haya gustado el programa de hoy, fuerte el programa de hoy, pero son cosas que hay que saber, hay que conocer y hay que aprender de las tragedias y de los sufrimientos y del dolor, ¿no? Sí, hay que aprender. Para no volver a repetir, por ejemplo, no hacer nunca las puertas más hacia adentro de una iglesia o de un cine, sino que hacerlas hacia afuera. Eso es una cosa. Eso. Bueno, nos vemos la próxima semana, queridos amigos, y recuerden dar un like, compartir el programa, comentarlo, para que realmente podamos seguir haciendo este entretenido programa. Por lo menos para nosotros entretenido, ¿cierto, Felipe? Para nosotros, sí, para nosotros, mi abuela lo ve. Tu abuelita, la mía y la señora. Y la tía, la señora Telvina. No, estamos muy contentos porque esto lo hacemos con el corazón. Las cosas que se hacen con el corazón funcionan, porque dicen que el amor, según Einstein, es más poderoso que la energía atómica. Y según el Papa Juan Pablo II, también el amor es más fuerte, decía. Así Bueno, es. chao amigos, nos vemos la próxima semana. Claro que estén bien, los esperamos, no fallen, no fallen.